Mao Zedong y la Revolución Cultural, la revolución que marcó China. El 26 de diciembre de 1966, China se sumergió en una atmósfera de tensión y anticipación. La celebración del 73 cumpleaños de Mao Zedong no fue un evento común, sino un brindis por la inminente guerra civil. Este día marcó un antes y un después en la historia china, preparando el escenario para un cambio radical. Antes de la Revolución Cultural, China se encontraba en un estado de inestabilidad y cambio. La sociedad estaba dividida y el descontento crecía. Esta era de incertidumbre sentó las bases para que Mao Zedong buscara reafirmar su influencia y control sobre el partido y el país, llevando a China por un camino que cambiaría su tejido social para siempre. La directiva secreta del 16 de mayo fue el golpe de gracia a la burguesía. Mao declaró abiertamente la guerra a los elementos burgueses dentro del partido y la sociedad, instando a una masiva movilización para purgar a la nación de sus influencias. Este acto no solo destacó su deseo de revolución, sino que también dejó en claro que nadie estaba a salvo de la crítica y la persecución. Los objetivos de Mao al iniciar la revolución cultural eran claros: quería erradicar las viejas costumbres, cultura, hábitos y pensamientos para crear una sociedad comunista pura. Su visión incluía la destrucción de los cuatro viejos y la reeducación de las masas, creyendo que esto solidificaría su legado y el futuro del comunismo en China. Las primeras acciones de la revolución cultural se sintieron de inmediato. La movilización de jóvenes, especialmente los guardias rojos, marcó el inicio de una era de transformaciones radicales. Monumentos, libros y templos fueron destruidos, profesores y figuras de autoridad humillados públicamente y familias enteras desplazadas. Este fue solo el comienzo de lo que sería una de las épocas más tumultuosas en la historia de China. La movilización de los guardias rojos marcó un antes y un después en la revolución cultural. Jóvenes estudiantes, imbuidos de fervor revolucionario, se erigieron como vanguardia para erradicar la vieja cultura, costumbres y pensamientos, desatando una ola de transformaciones radicales. La campaña contra los cuatro viejos significó una ruptura profunda con el pasado. Monumentos, libros, arte y cualquier símbolo del antiguo régimen fueron destruidos. Este ataque a la cultura tradicional buscaba cimentar las bases de una sociedad comunista pura, aunque a menudo desembocaba en caos. Las luchas internas del Partido Comunista se intensificaron, evidenciando un periodo de incertidumbre y purgas. Diferentes facciones competían por el poder, lo que debilitaba la estructura política y dejaba al país en una parálisis momentánea, afectando la estabilidad nacional. En las áreas rurales, la revolución cultural tomó un cariz particular, transformando radicalmente la vida campesina. Colectivizaciones forzadas y campañas de adoctrinamiento buscaron remodelar el campo, aunque no sin generar resistencia y confusión entre los habitantes. La influencia de este movimiento en la educación y los jóvenes fue profunda. Escuelas y universidades cerraron temporalmente para reeducar según los principios maoístas, dejando una generación marcada por el idealismo revolucionario, pero también por la interrupción de su formación académica. Las consecuencias económicas de la revolución cultural fueron profundamente negativas para China. La agitación política desvió la atención de la producción agrícola e industrial, provocando escasez y frenando el crecimiento económico. La persecución de expertos y profesionales minó la eficiencia en todos los sectores. Durante la Revolución Cultural, la represión y violencia se volvieron herramientas de control social, dejando un saldo de víctimas que aún hoy es difícil de cuantificar. Familias enteras fueron destruidas y las cicatrices psicológicas y sociales perduran en las generaciones afectadas. En el ámbito internacional, China se aisló considerablemente. Sus relaciones con países tanto comunistas como no comunistas se enfriaron debido a la imprevisibilidad de su política exterior, afectando el comercio y la inversión extranjera. La propaganda jugó un papel crucial en la consolidación de la revolución cultural, moldeando la percepción pública y reforzando la imagen de Mao Zedong como líder infalible. Se utilizó para movilizar a la población en apoyo de las políticas radicales del régimen y para perseguir a los enemigos del Estado. La revolución cultural también tuvo un impacto devastador en las tradiciones y la religión en China.
Templos, libros y obras de arte fueron destruidos en una campaña para erradicar los Cuatro Viejos, alterando irreversiblemente el paisaje cultural chino. La fase final de la Revolución Cultural marcó un periodo de introspección en China. Las políticas extremas comenzaron a relajarse, anticipando una era de reformas y apertura hacia el exterior. La muerte de Mao Zedong abrió la puerta a un cambio de liderazgo y, con ello, a una nueva dirección para el país, marcando el comienzo del fin de una de las etapas más turbulentas de su historia. El legado de la Revolución Cultural, a 10 años de su conclusión, se encontraba bajo un intenso escrutinio. Las políticas y prácticas de esa época fueron analizadas y criticadas, permitiendo una reflexión nacional sobre los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Este periodo de revisión crítica ayudó a moldear el camino hacia la modernización y el desarrollo económico de China. La rehabilitación de las víctimas de la Revolución Cultural se convirtió en un tema central para el gobierno chino en años posteriores. Se implementaron políticas de reparación en un intento por rectificar los daños causados y restaurar la dignidad de aquellos afectados por la violencia y la persecución. Este proceso de reconciliación fue esencial para sanar las heridas del pasado. Analizar el impacto duradero de la Revolución Cultural en la sociedad china contemporánea revela una dualidad. Por un lado, se reconoce como un periodo de gran sufrimiento y retroceso. Por otro, se valora como un catalizador de cambios necesarios que eventualmente condujeron al país hacia la modernización y el crecimiento económico. Esta complejidad subraya la importancia de recordar la historia para no repetir sus errores. Entender la revolución cultural y su influencia en la China de hoy es crucial para comprender la identidad nacional china. A pesar de los esfuerzos por superar su legado, las huellas dejadas en la cultura, la política y la sociedad aún son palpables. Las lecciones aprendidas de este periodo tumultuoso continúan informando las políticas y la dirección del país en el siglo XXI. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.